de Apocalipsis es muy conocido y muy amado por esta congregación. Y vamos a partir de ahí porque ¿verdad? De ahí parte lo que el Señor me dio para compartir de los versículos finales. No vamos a leer todos los versículos iniciales del capítulo 1 en este día. Son muy extraordinariamente conocidos para nosotros y nosotros sabemos de lo que se trata, pero por causa del tiempo, ¿verdad? Vamos a comenzar en otro versículo. Yo quiero decirles que nosotros decimos, ¿verdad?, comúnmente, un poco en blanco. Y esto es incorrecto. Porque los hijos del Señor nunca están en blanco, siempre están en el Señor. ¿Ves? Pero nosotros decimos así, estaba como, en cuanto a la palabra del día de hoy que se iba a compartir, pero el Señor muchas veces conmigo usa las cosas que están pasando. Sobre todo, las que están pasando en la iglesia o afectan a la iglesia de alguna manera. Porque es como que el corazón se enciende y la sangre hierve en las venas. Es una forma de hablar, ¿verdad? Con el celo del Señor. Pero bueno, redimiendo el tiempo, en el versículo 4, ya Juan dice claramente, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí él define que a esas iglesias, en ese momento, él está hablando. Juan está en la isla de Patmos, prisionero por causa del Señor. Es más o menos el año 96 después de Cristo. Y el Señor se revela a él y le da la revelación de Jesucristo y el mensaje para la iglesia del Señor para que él lo escriba y se los haga llegar. Después, ¿verdad?, de toda esa visión preciosa que sigue en los próximos versículos y que nosotros conocemos tan bien esas escrituras, en el versículo 19, el Señor le instruye, le encomienda, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y entonces le aclara el misterio de una parte de la visión que el Señor le dio a él. Le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden que los ángeles, la palabra ángeles sabemos que es mensajeros, pero que eran, lo más posible, eran hermanos que eran como overseers, ¿no?, como ancianos o pastores de esas congregaciones que iban de vez en cuando, ¿verdad?, a ver a Juan o de alguna manera se comunicaban y él le encarga, el Señor le encarga a Juan que le haga llegar, ¿verdad?, estos mensajes. Dice, las 7 estrellas son, vamos a decir, los mensajeros de esas 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las iglesias. ¿Ok? Entonces, a partir del capítulo 2, el Señor empieza a darle instrucciones de lo que Él le tiene que decir a cada iglesia. Y
vamos a ver, ¿verdad?, los mensajes, en español decimos abuelo de pájaro, por arribita. ¿Por qué? Porque hay mucho en cada uno. Y yo confío en el Señor y tengo el deseo en mi corazón de meterme en cada uno y que podamos, ¿verdad?, en algún momento ir compartiendo cada mensaje detallada y profundamente, bien, ¿verdad?, en detallito. Pero en el día de hoy vamos a ver algunas, o sea, como ¿verdad?, lo más notable, los highlights de esos mensajes. El primero es a la iglesia en Éfeso en el capítulo 2. Y antes de entrar en cada mensaje, ¿verdad?, no me quiero saltar esta parte que es tan importante. Y la mayoría de nosotros lo sabemos, los hermanos que tienen la Biblia de Scofield tienen esa anotación abajo que es tan ¿verdad?, ilustrativa, ¿no? Y es que los mensajes que el Señor dio para las 7 iglesias pueden aplicarse y tienen una aplicación, realmente tienen una aplicación en 3 maneras. De una forma literal, en el sentido de que esas iglesias existían en ese momento, en el año más o menos 96 después de Cristo, en Asia. Eran 7 iglesias que estaban en diferentes localidades de Asia. Y los mensajes fueron dirigidos a ellas. En un sentido profético, y esto también es real, ¿verdad?, estos mensajes tienen un sentido profético en cuanto a la revelación que hay en cada uno, de lo que es las 7 etapas de la historia espiritual de la iglesia a través de las edades, desde aquel momento hasta el fin. Y, ¿verdad?, después vamos a poder ver un poquito de eso, pero lo más tremendo, ¿verdad?, lo más tremendo es el sentido que esos mensajes conllevan de exhortación a toda la iglesia de todos los tiempos y a cada creyente, a cada hijo de Dios personalmente. En cada mensaje es una exhortación que nos ayuda a discernir la condición espiritual, ¿verdad?, en que estamos como iglesia o personalmente ante los ojos del Señor. Entonces nos vamos hay algo que también quisiera comentar aquí. En todos los mensajes, el Señor le reconoce a cada una de las iglesias lo que está haciendo bien. Todos. ¿Okay? Y en todos menos 2, que son el mensaje a Esmirna, que es la iglesia sufriente, la iglesia perseguida, y el mensaje a Filadelfia, que es la iglesia fiel. En todos, menos esos 2, el Señor tiene algo que reprochar. Y un llamado al arrepentimiento. No quiere decir que esas 2 iglesias fueran perfectas. Sabemos que la iglesia no está compuesta por ángeles, sino por seres humanos, y ninguna congregación, ¿verdad?, ninguna hermandad es perfecta. Pero definitivamente, cuando el Señor le reprocha, ¿verdad?, y regaña y exhorta arrepentimiento a las otras 5, es porque las cosas que estaban pasando eran
demasiado importantes. Y la otra cosa que todos los mensajes tienen en común es que todos concluyen con una promesa: al que venciere, al que venciere. Y ahí hay, ¿verdad?, para cada una promesa. Y una palabra de exhortación que es la misma para todas las iglesias. Si nos ponemos a leerlo, y verdad, cuando ustedes, yo les aliento a que lean estas escrituras de los mensajes a las 7 iglesias. Todas terminan diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 2 está la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, lo notable aquí, después que el Señor, no queremos leer todos los versículos, porque si nos ponemos a leer todos los versículos de los 7 mensajes, ¿verdad?, como les dije, queremos en algún momento estudiar cada uno en detalle y profundamente. Pero después que el Señor les reconoce en los primeros versículos, ¿verdad?, lo que está bien, le dice en el versículo 4: pero tengo contra ti, a pesar de todo eso que te he dicho que está bien, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces dice: recuerda por tanto de dónde has caído, piensa dónde tú estabas y dónde tú estás, y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿verdad? Y nosotros, yo por lo menos personalmente puedo identificarme con esto. Yo pienso que todo cristiano puede, en el sentido de que nosotros oímos del Señor, recibimos al Señor, y es un gozo y es un deseo de decirle a los demás lo que nos ha pasado. Yo nada más tenía 14 años y a mí no se me olvida, pero me pongo, ¿verdad?, llevo atrás la mente, ¿verdad?, a mi vida, a la historia de mi vida, y unos años más tarde yo estaba, para ponerlo en cubano, comiendo gofio, ¿verdad? Y el Señor estaba ahí, yo estaba salva, y el sello de la salvación, el sello del Señor, Él lo pone en una vida y Él no lo va a quitar, ¿verdad? Pero eso se va como... Y hay una parte de la iglesia, hermano, esto es aplicándolo, ¿verdad?, a esa tercera manera de aplicarlo, que consideramos que es la vigente en este momento, ¿verdad? Hay pueblo del Señor así. Ha olvidado su primer amor. Y entonces, en el 7 le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Y qué cosa es lo que el Señor quiere decir con eso de al que venciere? El que venciere es el que está oyendo lo que Él está señalando, está oyendo su voz que está diciendo: cambia eso, arrepiéntete, vuelve a... y lo hace. El que en fe recibe la exhortación del Señor, ¿verdad?, y lo aplica. Y entonces ese es el que vence. Ese es el que vence eso, esa situación en particular. El que venciere. Dice: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y nosotros sabemos que todo eso, ¿verdad?, eso de comer del árbol de la vida y todo, envuelve cosas en el futuro, pero también es ahora. Porque cuando nosotros perdemos se disuelve esa, ¿verdad?, y perdemos eso y dejamos de buscar la comunión del Señor. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora, arrepiéntete
arrepiéntete, vuélvete a mí, y yo, si tú vences al que venciere, yo te voy a dar de comer del árbol de la vida. Gloria al Señor. Al ángel de la iglesia en Esmirna, en el versículo 8. La iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente, es la iglesia perseguida. Y esto, en lo que es la aplicación de esta carta en particular, en aquel momento, ¿verdad? Esa iglesia estaba teniendo ese tipo de problemas. Pero en lo que es la aplicación a las etapas de la historia de la iglesia, ¿verdad? Lo que la iglesia ha pasado a través del tiempo, este mensaje corresponde al periodo de las grandes persecuciones, dice nuestro hermano Scofield aquí, que fueron hasta el año 316 después de Cristo. Entonces hay una palabra de aliento para la iglesia en Esmirna en aquel momento. Hay un mensaje del Señor para la iglesia que le tocó pasar todas esas persecuciones, ¿verdad? Históricamente, pero hay un mensaje para la iglesia de hoy también. Hay un mensaje para nuestro hermano Abedini, que está metido en una prisión en Irán por no renunciar al nombre de Jesús. Hay un mensaje para los 21 hombres que el otro día fueron muertos y nosotros no sabemos cuál era la relación de cada uno de esos hombres con el Señor. Eso lo sabe el Señor nada más. Por lo menos nominalmente. Y sabemos, ¿verdad?, que los cópticos son hermanos, vamos a decir hermanos porque creen en Cristo, ¿verdad? Pero es una doctrina muy parecida a la doctrina católica. Lo que ellos se separaron de la iglesia católica romana hace años, muchísimos años en el pasado, ¿verdad? Pero muchos de esos hombres que esta gente degollaron, reconocieron y clamaron al nombre del Señor Jesús antes que les cortaran la cabeza. Muchos de ellos, hay testimonio que muchos de ellos dijeron, oh Jesús. Y si en su corazón Jesús era lo principal para ellos, y si en el momento más horrible ellos miraron a Jesús nada más, eran de Jesús. Y se fueron con Jesús. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico porque tú tienes al Señor, le dice el Señor a esa iglesia. Nosotros no estamos enfrentando cosas tan espantosas, por lo menos todavía. Aquí no se sabe lo que va a pasar. Pero sí somos objeto de burla, de crítica, ¿verdad? Cuando nombramos al Señor o cuando hablamos del Evangelio. Y hay un consuelo para ese pueblo del Señor, y es este. Y el mensaje clave a esta iglesia, a la iglesia que le toca sufrir por causa del Señor, a la iglesia que está quizás en peligro por causa del Señor, es: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere, el que sea fiel hasta la muerte, heredará la corona de la vida y no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es del Señor para siempre. Iglesia en Pérgamo. Conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y esa
frase donde está el trono de Satanás siempre me intrigó y nunca me puse a buscarlo. Okay, pero hay varias cosas aquí. Esta ciudad de Pérgamo era una ciudad muy idólatra, con muchos dioses falsos. Tenían un dios que era el dios de la sanidad, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es un nombre que se usa mucho aún en términos médicos, qué sé yo. Y el símbolo era una serpiente, por eso es la serpiente de esa verana. Ok. Ese era uno de ellos, horrible. Pero ellos le tenían un trono, un altar a Zeus, hecho sobre el pico de una loma de 1000 pies de altura. Y era un altar que tenía 90 pies cuadrados por como 60 de alto, una cosa así, una cosa espantosa. Y ese altar estaba constantemente, sin parar, humeando por los sacrificios perennes que se hacían ahí. Por eso es que el Señor le dice, yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a ellos, como dicen los cubanos hoy en día, yo sé que no es fácil. No es fácil. Tú estás ahí en medio de la candela, ¿verdad? Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe. Hasta ahí también. Pero entonces ahí le saca en cara en lo que ellos están mal. Eso está en los versículos 14 y 15, léanlo. No queremos entrar en detalle, repetimos. Esta es la iglesia. En inglés se dice compromising. Y en español viene a ser como transigente. Una iglesia transigente. Una iglesia que se acomoda, que se transa, que se compromete, ¿ves?, con los términos de lo que tiene alrededor para que las cosas les sean más fáciles. Right? Hace años yo leí un libro que por fin no lo terminé, pero que se llamaba La Iglesia en China. Años, pero años de años. Y en los años 70. Y lo que sucede que muy particularmente en China, ¿verdad? Yo no sé cómo anda la cosa en este momento, pero en ese momento, pero en muchos países comunistas, hay una iglesia que es la que el gobierno reconoce. Y entonces esa iglesia le tiene que reportar al gobierno todo su plan del año, todo lo que piensa hacer, todas sus actividades, y necesita autorización del gobierno para todo eso. ¿Ven? No necesariamente eso quiere indicar, en el caso de estas iglesias de estos países, ¿verdad?, que estén haciendo cosas malas pero ¿qué sucede? Se tienen que acomodar y le pasan cosas por delante y se tienen que quedar callados. Pero en aquel momento en China había una iglesia que en inglés le dicen subterránea, underground. Es una iglesia clandestina. Y esos eran los hermanos que cuando el gobierno los encontraba, los llevaba y los arrestaba y los metía en la cárcel, y algunos los mataban. ¿Por qué? Porque estaban buscando la verdad del Señor. Y se reunían clandestinamente. Ese es un ejemplo. Pero, desafortunadamente, hoy también hay iglesias transigentes. La transigencia se ha metido dentro de los círculos cristianos hoy en día. El hablar con cuidado, políticamente correcto, para no ofender, para respetar las nuevas
ideas que hay sobre lo que es la tolerancia y una serie de cosas. Y entonces dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y los nicolaitas, verdad que a veces esta palabra nos confunde, eso tenía que ver con la diferencia que había entre los hermanos que estaban en posición de líderes, que vamos a decirle, por decirle un nombre, clero, o, ¿verdad?, la clase ministerial, sacerdotal, y el resto del pueblo. Y el domingo pasado, que entre paréntesis, yo personalmente fui, se lo dije a mi hermana, fui muy bendecida con la palabra que el Señor le dio a Lina para el domingo pasado, pero una cosa que ella comentó que se había enterado hace poco, que yo tampoco la sabía, ¿verdad?, es que hay ahora los líderes de algunas iglesias tienen un nuevo título, que lo han inventado ahora, ¿verdad? Empezamos por pastor, that's okay, pero después, yo tengo un compañero de trabajo que trabaja en el almacén y es cristiano, pobrecito, muy nuevo, pero ama al Señor. Y él viene a contarme cosas de su iglesia y que se acá rato me dice, y el apóstol me dijo, que tiqui, 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 entonces me dijo. Y yo me encontré con el apóstol en tal lugar y resulta que el hermano, que es el apóstol, nosotros lo conocimos en un picnic de la iglesia hace 700 años aquí en el Tropical Park, cuando estaba en como evangelizando, muy lindo, con un testimonio muy lindo de la sanidad milagrosa de su madre hace años. Y yo sé quién es, o sea, no lo conozco de cerca, de tener amistad con él, pero sé quién es. Era un hermano que empezó a predicar, que el Señor lo usó, que se salvaron vidas, que empezó una congregación, y él era el pastor de esa congregación. Pero ahora subió de grado, ahora es apóstol, pero no se quedan en apóstol. Nos enteramos el domingo pasado que en algunas congregaciones ahora son patriarcas, ya es como más que patriarca. Ok, entonces no solamente es terrible ese problema de los títulos y el problema es que están enseñoreándose sobre las congregaciones, y se compartió un poco de eso, ¿verdad? Entonces los hermanos van para casa del pastor a pintarle la casa, a cortarle la hierba. Ok, no hay nada incorrecto con ayudar a nuestros hermanos que están en el ministerio, ¿verdad? Y porque a veces están tan ocupados con la obra del Señor que no, ok, lo que estamos hablando es, tú se lo harías a otro hermano tuyo que no fuera el apóstol, ahí no está el problema. Y la otra parte del problema es que se sienten como con la capacidad o autoridad de darle, ¿verdad?, de pedirle a la gente que le haga cosas y que le resuelva problemas. Vamos a dejar ese asunto a un lado. Está el asunto de los nicolaitas y está el asunto de los del versículo 14, que había también contaminación y tenían gente allí con doctrinas diabólicas que enseñaban a los hermanos, ¿verdad?, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y la iglesia se acomodaba a eso. Eso es una iglesia transigente. ¿Ok? Ahora, más abajo está la iglesia, perdón, vamos a los versículos, ¿verdad? El que tiene oído, 17, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo anterior había llamado a arrepentimiento. Y le dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo no sé cuánto una cosa
tiene que ver con la otra. Cuando me meta en, ¿verdad?, en estudiar esto a profundidad con todas las fuentes que hay, ahora con el iPad, me puedo meter ahí y leo de todos los hermanos estudiosos que uno piensa así, el otro así, te enseñan esto. Y entonces tú puedes, ¿verdad?, por la guianza del Espíritu Santo, ponerlo todo junto. Y no sé qué relación tiene, pero me llama la atención un detalle. Que una de las cosas que peor andaban era que los estaban enseñando a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces, aquí él dice, el que venciere, le daré a comer del maná escondido. Eso me ministró, ¿verdad? Qué precioso, qué precioso. Aquello que es del Señor, de la persona misma de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, le dará a él a comer, dice, al que deje eso, al que se arrepienta y se vuelva a mi palabra de exhortación. Gloria al Señor. Vamos para Tiatira. Y Tiatira es la iglesia, simboliza la iglesia que tolera la corrupción y el pecado. Y algunas de las cosas que están en Tiatira también están en Pérgamo, pero es una forma diferente. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque esto fue lo que hizo hervir mi sangre en estos últimos días y lo que me hizo, ¿verdad?, ir a estos mensajes cuando yo no estaba segura de lo que el Señor quería que yo compartiera. Muchos de ustedes quizás no están conscientes de esto por X motivo. En parte por idiomas, los que no están mucho en la cultura americana, ¿verdad? Otros quizás porque están en otro nivel de edad y no están. Pero bueno, muchos aquí van a saber de lo que yo voy a compartir en este momento, ¿verdad? Yo leí un artículo precioso de un hermano que yo no lo conozco, primera vez que leo un artículo de él, es un artículo largo y lo aprecio muchísimo porque él es un atalaya. Yo lo que vi fue un atalaya con la iglesia. Hace como 3 años, más o menos, una escritora inglesa escribió un libro que tuvo tanto éxito porque ha vendido no sé cuántos millones de copias, que sacó otro y después sacó otro, y es una trilogía de libros que se llaman en inglés los 50 tonos de gris. 50 shades of green. Of gray, I'm sorry, gray. Entre paréntesis, gray es, y yo no quiero entrar en detalles, líbreme el Señor. Pero Gray, porque el personaje principal del libro es de apellido Gray. Es un tipo, vamos a llamarle así, que se llama, desgraciadamente, se llama Christian Grey. Ok, bueno. Eso sí, ¿verdad? Ok. El libro, para ponerle una palabra, es un libro pornográfico. ¿Ok? Es un libro pornográfico. Es un libro que gira alrededor de una relación anormal entre esa pareja, ¿verdad? Y la muchacha, que era una muchacha virgen, se enamora de este hombre y bueno. Ok. Tanto éxito ha tenido el libro que, bueno, le digo que escribió 2 más. ¿Qué cosa es la parte más tremenda, parte del libro? Que ahora han sacado una película
y los cines están llenos. Hace unas cuantas noches yo estaba viendo el noticiero y había una reportera o reportero interrogando a la salida del cine a las personas que salían. Y las mujeres, las expresiones de las mujeres eran que bueno, yo decía, Señor. Ok, mis hermanos, ahora tú me vas a decir, bueno, ¿y por qué tú traes todo esto aquí? ¿Verdad? Porque eso es una cosa del mundo ese que está allá afuera, podrido, asqueroso. ¿Por qué lo traigo aquí? Este hermano fue parte de una congregación muy grande, él no menciona, un mega church. Hoy día él no es parte de esa mega church, pero en un día de sus últimos tiempos ahí, caminando por alguno de los, no sé, salones o lo que sea de la iglesia, ¿verdad? No en el momento del servicio, había un grupo de hermanas conversando y compartiendo. Y en el edificio de la iglesia, un grupo de hermanas conversando y compartiendo, eran como 20, una hermana, o por lo menos supuestamente una hermana, estaba leyendo en voz alta a las demás hermanas el libro 50 Shades of Grey. Eso a él le causó un impacto tan grande, y es un muchacho joven, y está la foto de él, y digo, ay Señor, gracias. Es un hermano joven, con su familia, casado. Lo impactó tanto que él se puso a investigar. ¿Y saben qué? Yo tengo el artículo. Las hermanas, hay muchos de ustedes que no les va a interesar, pero las hermanas que, ¿verdad?, que están entre gente que habla inglés y entre mujeres jóvenes que no conocen al Señor, o algunas que, como estos casos, ahora ustedes van a oír el survey del hombre. Pensé en Cristi y en Lady, de lo que ustedes están rodeadas, en el hospital, en la oficina. Si quieren el artículo se los paso, es largo, pero vale la pena. Él se puso a hacer un survey. Hizo un survey, una encuesta de 100 y pico mujeres. 100 y pico mujeres, ¿ok? Por teléfono. A un survey anónimo. Y de las 100 y pico de mujeres, la primera pregunta del survey, y eran muchas preguntas, era, ¿Are you a Christian? ¿Eres cristiana? Esa era la primera pregunta. El 87% de las mujeres que se le hizo la encuesta contestaron que sí. Claro, eso no quiere decir que tenían una íntima relación con el Señor, pero probablemente son mujeres religiosas que van a la misa o al culto del domingo, porque ahí habían católicas y evangélicas y todo, y el primer suceso que fue el que lo alertó a él fue en una iglesia evangélica. ¿Ok? Bueno, pues el 87%, tengo por aquí el papelito, no quiero estar demasiado en esto porque, ¿verdad? Ok, de las 100 y pico, ya les voy a hacer más preciso, de las 100 y pico personas, no mujeres, 98 que habían leído el libro, o por lo menos porciones del libro, eran cristianos profesantes, se decían cristianos, y era el 87%. Una de ese grupo era una muchacha de menos de 18 años que había leído los 3 libros. Yo no quiero saber cómo ella está. ¿Ok? De ese 87% que eran las que se profesaban cristianas, el 79% le gustó lo que leyeron, sea una porción, un libro, los 3 o 2, lo que fuera. Le gustó lo suficiente para decir que lo disfrutaron. Algunas, tanto que se lo recomendarían a otras mujeres cristianas. En otras palabras, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Bueno, y por ahí los porcentajes
los porcentajes lo ponen a uno por el piso. Ok. Entonces, esto, hermano, estos horrores que antes eran nada más que allá afuera, ¿ok? Una hermana nuevecita, estoy poniendo un ejemplo, que recibió al Señor hace 3 meses o lo que sea, que a lo mejor va y tiene problemas en su matrimonio, cosas normales de la vida que se presentan, a explorar, a ver si de esta forma, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Eso, hablando con alguien por teléfono ayer, le dije, eso está entrando a la iglesia. Entonces me contesta, no, la iglesia no. A la iglesia no, porque la iglesia es el que ha sido llamado, tú sabes, ha sido llamado, es del Señor y tiene una comunión con el Señor. Y, hombre, nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay un pueblo, un remanente que está firme en el Señor y que tiene la fuerza y el poder y para rechazar, y no solamente eso, para repugnarse ante semejantes cosas. Pero tenemos que considerar a los débiles, a los débiles, a los nuevos. Existe un pueblo que todavía no ha crecido lo suficiente. Gloria al Señor. Aquí, en Tiatira, después que le reconoce todo lo bueno, le dice, en español dice, tengo unas pocas cosas contra ti. En el original, yo lo busqué. Lo busqué porque Scofield tiene una notica que dice, elimina unas pocas cosas. Scofield tiene una notica en la referencia que dice que le pasemos por alto esas palabras. Y yo dije, porque dice Scofield eso, me fui al interlinear Greek, al griego interlineal, original, y lo que dice es, pero tengo contra ti. O sea, no unas pocas cosas, no. Tengo contra ti que toleras a fulanita Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y no sabemos si de verdad la mujer se llamaba Jezabel ella, o si es una referencia, ¿verdad?, usando una tipología de la Jezabel del Antiguo Testamento. Pero había una mujer ahí que lo que estaba trayendo era corrupción. Y la iglesia lo estaba tolerando. Entonces, uno de los caballos de batalla de este hermano en el artículo, porque él no solamente se refiere al libro directamente y lo problemático que es el libro, sino la responsabilidad que tiene la iglesia, porque dice, y los pastores ya no saben qué hacer para llenar su iglesia y ocupar los asientos. Y están predicando todo tipo de mensajes, ¿verdad? Mensajes de prosperidad y de esto y de aquello y de lo otro, y entonces la gente viene. Y esa gente nueva que viene nunca ha oído lo que es la santificación, lo que es la pureza, ¿verdad? Esa santidad que el Señor demanda y que nos imparte por gracia y por la sangre de su Hijo y nos alienta y nos exhorta a crecer en ella. Eso se le pasa por alto, porque es más importante el oro en el pomito de aceite, ¿verdad? Y toda esa mano de cosas que... Y la palabra que limpia, porque la palabra limpia. La palabra limpia, la palabra convence y enseña. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Y me llevarán a dónde? A tu santo monte y a tus moradas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. De nuevo, exhortación a arrepentirse. Lo lindo del Señor es que todo
lo que la iglesia está haciendo mal, Él no le dice, se acabó. Ya perdiste. Él no le dice eso, aunque sean horrores, Él le dice, arrepiéntete. Y esa es una palabra que la iglesia tiene que predicar hoy en día, palabra de arrepentimiento. Jesús dijo al final de uno de los evangelios, me parece que es Mateo, ¿verdad?, que es necesario que se predique en su nombre, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. No es aquí, recibe a Jesús y ya. Es que el ser humano cuando viene al Señor necesita entender que no puede tener una relación con Dios, porque Él es santo y necesita ser limpio y salvo por la sangre de Jesús. Gloria al Señor, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué? La autoridad. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Sardis, en el capítulo 3, la iglesia muerta. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Parece que sí, pero no. Es nada más que de nombre. No hay vida. No hay vida. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Estás yendo poco a poco. Estás yendo poco a poco. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Por supuesto que le reconocen el versículo 4, ¿verdad? Lo que está bien. Qué lindo el Señor. Pero Él no tapa lo que no está bien. Él lo muestra para que se corrija. Al que venciere, o el que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora vienen dos mensajes. Ustedes saben que el mensaje a Filadelfia, yo lo amo. Yo lo amo. ¿Verdad? Y he compartido en varias ocasiones. Esa es la iglesia fiel. Filadelfia representa aquí a la iglesia fiel. Y Scofield, en su encabezamiento de esta parte de la escritura, dice, y a mí me encanta, la iglesia verdadera en medio de la iglesia profesante. Hay una iglesia que profesa, y hay una iglesia que es. ¿Verdad? Y esta es la iglesia que él le dice, el que tiene la llave de David. Y eso en Isaías 22:2. En Isaías 22:2 está a lo que se refiere aquí el Señor. No es 22:2.
es en el 22 a 20. Perdón. Isaías capítulo 2, versículo 20. Le dice el Señor, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. El Señor había desechado a un individuo. Esto estoy diciéndolo para ahorrar tiempo. Lean el contenido de esta porción de la Escritura, Isaías 22, 20. Para que puedan, ¿verdad?, absorber lo que pasó aquí, el significado. Pero el Señor ha desechado a un individuo y dice: llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo del Hilcías, lo vestiré de tus vestiduras, lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. En otras palabras, el Señor le dio una llave con una autoridad. Y él era el único, esa persona era la única que podía abrir el palacio del rey. Y entonces aquí, en Apocalipsis, ¿verdad?, que se hace referencia a esa escritura. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. En otras palabras, Jesucristo es el único camino. Él es el que tiene la llave para que podamos ir al Padre. Y Él abre, y cuando Él abre el camino al Padre para una vida, no hay quien cierre. Y si Él cierra, no hay quien abra para entrar para otro lado. Él es el que tiene la autoridad. Y esto nos da a nosotros seguridad de nuestra salvación. Estamos en Cristo, aquel que tiene la llave. Ok. Ahora le dice él a la iglesia en Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta. Y muchas personas piensan que es una puerta que se está abriendo para que la iglesia evangelice, para que la iglesia vaya a misiones. Esa puerta fue abierta porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso tiene que ver con nuestra comunión con el Señor, con eso que está encerrado ahí en la llave de David. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, versículo 10. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al principio del mensaje decía, aunque tienes poca fuerza, y ese que tenía poca fuerza, él le está diciendo, te haré columna en el templo de mi Dios. La iglesia fiel. La iglesia que pase lo que pase, ¿verdad? Yo me acordé de esta escritura de nuevo, yo amo mucho este mensaje. Pero me acordé de nuevo el domingo pasado cuando Alina compartió, ¿verdad? Por la palabra que ella trajo, por el énfasis tan grande que vino en la persona del Hijo, el Hijo, Jesucristo. ¿Has guardado mi palabra?
y no has negado mi nombre. Y ese negar, no negar su nombre, tiene un alcance mayor que el simple hecho de confesar el nombre de Jesús. Es no negarlo con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestras palabras, porque el nombre tiene que ver con su naturaleza y su carácter. Gloria al Señor. Y vamos al último, que es la Odisea. Y dice, la nota el título de Scofield dice que es la etapa final de la apostasía. ¿Por qué? Porque es una iglesia que se conoce como la iglesia tibia. Y, ¿verdad?, en lo que es la aplicación de estos mensajes a lo que hablábamos de las etapas de la historia espiritual de la iglesia a través de las edades. Se supone que esta es la iglesia en los últimos tiempos. La iglesia, ¿verdad?, at large, porque siempre hay una Filadelfia dentro. Pero esta es la que le dice, ojalá que fuese frío o caliente. Y no tibio. Cuando eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Esta es la iglesia autosuficiente. Esta es la iglesia que se cree que se lo sabe todo y lo tiene todo. No es la iglesia que depende del Señor. No es la iglesia que es una rama que está injertada ahí a la vida. No. Dice aquí, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tienes nada. Por tanto, yo te aconsejo. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Yo reprendo y castigo o disciplino a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Y termina diciéndole que qué misericordia, qué amor tan grande. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Esa palabra se usa mucho en las campañas de evangelismo. It's okay. Pero no es para evangelizar. Esa palabra es Jesús a esa iglesia que no está en comunión con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo a la puerta de esa iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, de nuevo, al que preste oído a mi voz y obedezca, ese es el que va a vencer. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo vamos a dejar ya así, ¿verdad? No vamos a hacer más comentarios porque en realidad ha sido una palabra extensa. Yo confío en el Señor, ¿verdad?, que Él permita que podamos entrar en estas escrituras y cada una de ellas compartirlas separadamente como el Señor, con todo lo que tiene. Pero amados míos, yo creo que nosotros como congregación hemos sido muy bendecidos y muy privilegiados. Y no es que seamos mejores que ninguna otra congregación, y líbrenos el Señor, ¿verdad?,
pero bendecidos y privilegiados en el sentido de que el Señor nos ha dado a conocer de su palabra, ¿verdad? Aparte de que nos ha dado de su vida, pero nos ha enseñado y nos ha guardado en su verdad. Él nos ha guardado en su verdad. Y nosotros, ¿verdad?, deseamos que Él siga guardándonos, que Él siga guardándonos en su verdad. Y que nosotros podamos mantenernos siendo parte de ese remanente fiel que en medio de lo que sea, guarde su palabra y no niegue su nombre. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar por nuestro hermano Roselo.